Vamos a orar. El día de hoy les voy a compartir la palabra. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar aquí esta noche. Y vamos, así como estamos, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre bendito, que tú nos has dado el privilegio de estar en esta tu casa, bendito Padre. Señor, te damos gracias porque hoy podríamos estar en cualquier otro lugar, Señor, tomar como pretexto, Padre, que está lloviendo para no venir. Pero hoy tú, Padre, has puesto en nuestro corazón el anhelo de venir a gozarnos en tu presencia, bendito Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, bendito Señor. Que toda palabra que sea de hombre, Señor, no salga de mi boca, Señor, sino que sea únicamente palabra tuya guiada por el Espíritu Santo. Y que hoy tú, Padre bendito, abras el corazón de mis hermanos para que esta palabra haga rema, Señor, en cada uno de sus corazones. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios. Pueden tomar su asiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Gerardo Santiago. Tengo algunos años de congregarme en Peniel y esta es la primera vez que se me da la oportunidad de predicar en este púlpito. Entonces, esperemos que sea Dios quien guíe en esta noche, ¿va? Antes de empezar con el tema, antes de empezar con el texto, quiero hablarles un poquito acerca de cómo Dios se manifiesta a través de tres formas a nuestra vida. Se manifiesta a través de su creación. Muchas personas vemos la creación y podemos ver a Dios a través de ella. Se revela a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia encontramos mucha revelación acerca de Dios. Pero la mejor y la más hermosa forma en que Dios se manifiesta a su creación es a través de su Hijo Jesucristo. Cada uno que nosotros lo conocimos, nuestra vida cambió. Dios nos habla constantemente a través de toda nuestra vida, nos habla de diferentes formas, nos habla en diferentes circunstancias, en diferentes modos, pero muchas veces nuestros oídos no están dispuestos a escucharlo. O muchas veces nuestros oídos no entienden lo que Dios quiere. Y debido a eso perdemos muchas bendiciones, no conocemos la palabra de Dios. Muchos no leemos, muchos cristianos no leemos este libro y nos decimos cristianos y nos decimos conocer a Dios cuando realmente no tenemos una comunión con Él. Por eso siempre debemos estar atentos a lo que Dios habla en nuestra vida. Cuando Dios nos habla que tenemos que estar atentos, debemos de estar presentes siempre cuando estamos en una alabanza, cuando estamos en oración, cuando estamos en la lectura de la Biblia. Debemos de estar pendientes totalmente. Nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, todo totalmente enfocado a Dios, porque en ese momento puede ser el momento que Dios nos va a dar la palabra que requerimos. Muchas veces puede ser que Dios dé una palabra el día que no viniste a tomar una prédica, y tal vez ese era lo que necesitabas para salir del problema que necesitabas. Y muchas veces por la lluvia nos quedamos en la casa y nos perdemos esa palabra. Por eso es importante siempre estar atentos en mente, cuerpo, espíritu, todo totalmente enfocado hacia Dios. Cuando Dios habla, Dios da un mandamiento, y es muy específico este mandamiento. En Deuteronomio 6:5 dice: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas veces pensamos que el corazón del que Dios habla es el órgano que tenemos en el lado izquierdo. Pero cuando Dios habla del corazón, se refiere al alma. Se refiere a que nosotros debemos estar totalmente concentrados en cuanto al intelecto, la voluntad y las emociones. Y hay veces que seguimos a Dios o seguimos a Jesús simplemente por emociones. Y cuando es únicamente con la emoción pasa, porque el sentimiento es pasajero. Cuando lo tratamos de hacer únicamente con nuestra voluntad, la voluntad muchas veces puede ser quebrada. Y cuando lo hacemos con nuestro intelecto, terminamos haciendo las cosas muy mal. Por eso nosotros debemos de rendir intelecto, voluntad y emociones totalmente a Dios. Esto es algo complicado porque es negarnos a nosotros mismos. Jesús conocía perfectamente este mandamiento y no lo dejó solo ahí, sino que dice que un segundo es importante también. En Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Jesús sabía que ser cristiano o que ser una persona que se acerca a Dios va mucho más allá de congregarte, de alabar, de leer la Biblia. Significa tener una relación, significa entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, ponerlo a los pies de Cristo. Significa renunciar a todo lo que hay en el mundo para seguirle a Él. Muchas veces por no dejar la familia, decidimos negarnos a seguir a Jesús. Muchas veces por flojera, peor aún, por flojera no vamos a la congregación, por flojera no vamos a nuestra célula, y tenemos otras cosas mucho más importantes que hacer que estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Jesús conocía esto totalmente. Jesús fue un predicador rural. Cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos que el 80% del ministerio de Jesús se desarrolló alrededor del mar de Galilea, siempre en las ciudades. Iba de ciudad en ciudad, iba haciendo diferentes situaciones, sanando, liberando, iba haciendo muchas cosas. Pero todo eso se desarrolló alrededor del mar de Galilea. Y las grandes enseñanzas de Jesús, o el gran ministerio de Jesús, se puede dividir en 5 áreas principales, que son enseñanzas, sanidades, liberaciones, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. Podemos saber que enseñanzas, Jesús siempre lo hacía a través de parábolas, a través de oraciones, a través de enseñanzas, a través de refranes. Las sanidades conocemos muchas en la Biblia. Bartimeo sanó ciegos, sanó enfermos, sanó paralíticos, sanó a todo. Y aquí hay un dato específico: todo el enfermo que se llegó a cruzar con Jesús fue sanado. No hubo ni uno solo que no fuera sanado por Jesús. Las liberaciones, el más famoso es el Gadareno, y hay otros, pero igual todo el endemoniado que se topó junto a Jesús, jamás, no hubo ninguno que no fuera liberado. Todos los que se toparon con Jesús fueron liberados. Resurrecciones, la más famosa, la de Lázaro. Y otro dato: todos los muertos que se encontró Jesús, todos fueron resucitados. Milagros sobre la naturaleza, pues encontramos que pudo caminar sobre el agua, mandó a detenerse la tormenta, y podemos encontrar muchos. Y son los grandes 5 áreas donde podemos dividir el ministerio de Jesús. Entrando un poquito al texto de estudio del día de hoy, escuchábamos ahorita la alabanza: si tocare el borde de su manto. Y ahorita vamos a leer el texto, pero vamos a entender el contexto de qué es lo que pasa antes de que Jesús llegara a ese lugar. Jesús viene de Gadara, de liberar al endemoniado, y dice que cruza el mar de Galilea y llega a una ciudad que se llama Capernaum. Esta ciudad de Capernaum es nombrada así en honor al profeta Nahum. La traducción o el significado de Nahum sería lleno de consolación. Y ahorita vamos a ver por qué lleno de consolación. Hasta aquí tenemos que entender un punto. En este punto Jesús estaba viviendo en Capernaum, pero hubo 2 motivos principales por los cuales Jesús decide cambiar el lugar de su residencia a Capernaum. Él nació en Belén y después estaba en Nazaret, pero decide cambiar a Capernaum por 2 principales razones. Cuando Jesús se entera que Herodes mata a Juan el Bautista, él decide hacer 2 cambios principales en su ministerio. Primero, la forma en que predica. Ahora lo va a hacer a través de parábolas. Por eso en Lucas 8, 9 al 10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estas son las principales formas, una de las causas por las cuales Jesús cambia su residencia, se pasa a Capernaum. Pero hay otra. Siempre cuando encontramos en la Biblia que dice que Jesús regresó a su ciudad, no regresó a Belén ni a Nazaret, sino regresó a Capernaum. ¿Por qué? ¿Pero por qué Capernaum? Capernaum era como el internet de la época. Era el lugar en donde todos los que tenían que hacer algo importante
pasaban por esa ciudad. Era el lugar por donde las personas que venían de Siria, de Asiria, de Turquía y querían llegar a Jerusalén, tenían que pasar forzosamente por Capernaum. Si alguien quería enterarse de algo, de cualquier tema, era en Capernaum. Por eso Jesús sabía que tenía que estar ahí. Pero había otra situación. En Capernaum se encontraban los principales de la sinagoga. Y Jesús tenía que estar ahí porque él decía que él era necesario estar donde estaban los negocios de su padre. Entonces Jesús ahora decide estar en este lugar. Allí en Capernaum también el secretario de Hacienda de esta ciudad era un personaje que todos conocemos. ¿Quién es? Mateo, que también se volvió uno de los discípulos. Entonces esta ciudad era una ciudad cosmopolita donde todos conocían de todo, había intercambio de mercancías, había intercambio de noticias, ahí es donde llegaba principalmente todo. Entonces Jesús elige este lugar para su nueva residencia. Y vamos al texto del día de hoy, a Lucas 8:40 al 48. Dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Okay? Para los que anotan, el título de esta prédica es: Acércate a Jesús y Él te sanará. Muchas veces nos han predicado acerca de la mujer del flujo de sangre. Y vemos la fe de la mujer del flujo de sangre, y vemos la acción de la mujer del flujo de sangre. Pero hoy queremos tocar estos 3 puntos que Dios nos ha revelado para poder acercarnos a Jesús. Y el primer punto es: acércate a Jesús. Para acercarte a Jesús debes de tener fe. Y muchas veces decimos: yo tengo fe, yo puedo, pero a la hora cuando decimos yo tengo fe, cuando tengo dinero en el bolsillo, pero nada más se me acaban los billetes y tengo la bolsa rota, la fe se acabó. O decimos: yo tengo fe cuando estoy sano, pero el día que llegamos a caer en una cama de hospital, la fe se nos acaba. Y empezamos a reclamar: ¿por qué yo, Dios? Si yo soy el que más diezma, yo soy el que más ora. Y se nos acaba la fe. Imagínate esta mujer que llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre. La Biblia no dice su nombre, no dice su condición, pero solo nos dice que lleva 12 años padeciendo esta condición. Peor aún, ella vivía dentro de un pueblo que las personas que tenían este padecimiento eran consideradas inmundas. Ella no podía tener una vida marital, ella no podía tener una vida con sus hijos, ella no podía tener amigos, ella no podía tocar nada, porque todo lo que tocara automáticamente quedaba inmundo. Las personas que llegaban a tener algún contacto con ella tenían que pasar un proceso de purificación. Y muchas veces nosotros podemos llegar a ser así. El pecado que puede habitar en nosotros, o el pecado que está en nosotros, muchas veces empieza a cortar nuestras relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. El pecado empieza a debilitar nuestra relación personal. Muchos quieren acercarse a Dios, a Jesús, pero piensan que por su pecado no lo pueden hacer. Dicen, se sienten indignos de poderse acercar a Él. O muchos en la incredulidad dicen: Dios jamás me va a perdonar de lo que yo he hecho. Pero al final entendemos que Jesús tiene mucha misericordia para perdonar todos los pecados. Por eso hizo un gran sacrificio, para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero esto no nos da aún la libertad de pecar deliberadamente,
sino que ahora entendemos que por la sangre de Jesús nosotros merecemos y debemos un gran respeto a la sangre de que Jesús dio por nosotros. Muchas veces preguntamos, ¿cuánto cuesta ser cristiano? ¿O cuánto cuesta el evangelio? Y todos dicen, nada, es gratis. Pero esto es un error. El evangelio no es gratis. El evangelio costó mucho, costó la sangre de Cristo. El evangelio es invaluable. Es muy diferente a que sea gratis. Nosotros ni con toda la vida de todos podríamos pagar la sangre de Jesús. Cuando entendemos esto, cuando pecamos, ya no lo hacemos tan fácil. Nos duele el pecado. Esta mujer había visto muchos médicos, gastó dinero por todos lados, todos le daban falsas esperanzas, todos le decían, ven conmigo, vamos a experimentar, a ver qué podemos hacer. Y muchas veces así somos nosotros antes de conocer a Jesús. Vamos con brujos, vamos con comadres, vamos con diferentes personas, religiones, santos, hacemos lo que sea con tal de obtener lo que necesitamos o lo que queremos, en este caso la sanidad. Hoy muchos empiezan a rendir culto a la muerte. Ayer antier se rindió culto a un santo, porque la gente no conoce a Jesús. Hay un meme mucho que anda en Facebook que dice, aquel que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y es real. Las personas que no conocen a Jesús van con cualquiera para tratar de solucionar sus problemas, pero nunca lo encuentran. Y al contrario de solucionarlos, terminan endeudados y terminan peor que como estaban. Que es lo mismo que le pasó a esta mujer. Terminan acabándose su esperanza. Imagínense esta mujer, ahora tenía dos problemas. Aparte de estar enferma, estaba pobre. En este momento cualquiera de nosotros, o las personas que han padecido alguna enfermedad crónica que tienen que invertir dinero, cuando llega ese punto donde ya no hay esperanza, no hay dinero, el enfermo está desahuciado, la esperanza se va, la fe se va. Ahí es muy fácil que podamos negar nuestra fe. Pero algo pasó con esta mujer. Dice que escuchó hablar de Jesús. No dice tampoco la Biblia ni en dónde, ni cuándo, ni cómo escuchó de Jesús, pero escuchó que iba a pasar alguien, que iba a pasar un maestro. Y Jesús empezó a trabajar desde ese momento con esta mujer. Encendió la llama de la fe nuevamente en ella. Si ella ya estaba totalmente decepcionada de la vida, perdida en el mundo, escucha una nueva esperanza. Y ella decide hacer algo. Recobra su fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la fe puesta en Jesús, entendemos que Él tiene el poder suficiente para sanar cualquier enfermedad, para sanar cualquier situación. Pero si nosotros dudamos que nuestro problema es más grande que el poder de Jesús, nosotros mismos estamos limitando la obra de Dios. Ella reconoció y entendió que tenía que acercarse a Jesús. Ella ya tenía en el corazón, ella sabía que Jesús iba a llegar a Capernaum, porque en Capernaum todos se enteraban. Entonces ella ya estaba esperando. Por eso, para acercarnos a Jesús debemos tener fe y no dudar ni un solo momento. No una fe llena de emociones, sino una fe llena de convicción. Una convicción realmente de seguir al pastor, al gran pastor. Estar dispuesto a seguirle, aunque mi sanidad no venga. Que de eso no dependa de que yo le voy a seguir o no le voy a seguir, sino simplemente la convicción de que yo le voy a entregar mi alma, me sane o no me sane. El segundo punto para acercarnos a Jesús es que debemos accionar. Y esta mujer decidió accionar. De acuerdo a la ley, de acuerdo a Levítico 15:19, ella no podía tocar a nadie. Ella ni siquiera podía salir de su casa. Pero ese día en la mañana ella decidió tomar una decisión y salir de su casa. Decidió ya no más cargar con esa maldición. Y eso es muchas veces lo que nos falta. Dice mi pastor, oración y acción. Y esto es algo que nos falta mucho. Porque muchas veces yo veo que se acercan muchas personas a mi pastor, a los hermanos ungidos, para que las personas le oren y como si fuera una varita mágica los tocaran y se resolvieran sus problemas. Y nos queremos quitar la responsabilidad de orar primeramente nosotros por esa causa. A veces pensamos y decimos, es que el pastor, a él sí lo escucha Dios, o al hermano sí lo escucha Dios. Y Dios nos escucha a todos en el mismo nivel. La diferencia
es que nosotros no hemos decidido orarle a Dios y queremos pasarle la responsabilidad a otro y vivir de unciones prestadas. Nuestra responsabilidad como iglesia es apoyarlos en la oración que los enfermos ya hicieron por ellos mismos y nosotros estar apoyando. La mujer de flujo, además de decidir no vivir con esa maldición, cuando fue sanada tuvo que hacer algo. Dice Jesús: de mí ha salido poder. Y ella tuvo que reconocer algo. Tuvo que reconocer el pecado que ella traía o la maldición que ella cargaba. Y esto es algo que nos toca también hacer a nosotros. Muchas veces culpamos a todos por lo que nos pasa. Por mi esposo, por mis hijos, por mi trabajo. Si no fuera por esto yo estaría mejor. Y empezamos a repartir culpas a todos. Todos tienen la culpa, menos nosotros. Pero lo que hizo esta mujer es reconocer su calidad de pecadora delante de Jesús y decir: sí, yo me equivoqué, pero necesito tu misericordia. Fue a accionar. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, dijo una frase: consumado es. Con esta frase te está diciendo: la sanidad ya te la di, tu salvación ya te la di. Ahora es necesario que tú acciones y la tomes, la hagas tuya, para que puedas vivir en paz y en tranquilidad. Hay una frase que me gusta mucho: porque tú y solo tú eres el responsable de todo lo que te pasa. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es culpa del pastor, no es culpa de nadie en el lugar que tú te encuentras en este momento. Si en el lugar que te encuentras en este momento en tu vida no es el que quieres estar, es tu responsabilidad nada más, no es de nadie más. Tú has decidido estar en ese lugar y es tu decisión también cambiar de lugar si no estás a gusto ahí. El punto número 3: para acercarte a Jesús debes de obedecer a Dios. Y muchas veces nos quedamos con la mujer del flujo únicamente en que tuvo fe y accionó y se acercó a Jesús. Pero hay algo muy importante y está oculto dentro del texto que leemos: la obediencia a Dios. Y vamos a platicar un poquito. ¿Recuerdan que Jesús llegó a vivir a Capernaum? Viene de liberar al endemoniado gadareno, cruza el mar de Galilea y llega a Capernaum. Jesús era un rabino. Y como el día de hoy, los rabinos cuando van a orar usan un manto de oración. ¿Sí lo han visto? Es un manto blanco. Los judíos lo utilizan mucho para orar. Este manto se llama talit y es blanco con azul. Son símbolos de la esperanza. Este talit tiene debajo 613 flecos que representan las ordenanzas que los rabinos le dieron al pueblo de Israel. Pero el borde de un lado tiene 2 cordones, del lado derecho tiene un cordón y del lado izquierdo tiene otro cordón. Y esos cordones tienen 5 nudos, del lado izquierdo y del lado derecho, que representan los 10 mandamientos de Dios. Entonces, cuando Jesús va caminando, llega a Capernaum, dicen los estudiosos que este acontecimiento posiblemente fue un sábado por la mañana. Y Jesús iba con su talit puesto para ir a orar al templo junto con sus discípulos. Era la tradición que cuando un rabino iba a orar, sus discípulos iban con él. Entonces dice el texto que iba una multitud. Y en eso la mujer lo vio y se acercó entre la gente cuando no debió haberlo hecho, pero decidió hacerlo. Y metió la mano y tocó. Escuchábamos la alabanza: si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare el borde del talit, el manto de oración, si tan solo lo hiciera. Dice Mateo 9:21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y aquí hay algo muy importante. Esta palabra no solo significa sanidad, significa salvación. Isaías 53:5 también dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra también puede ser traducida sanados o salvados, porque de nada nos sirve tener sanidad física, financiera, si no hemos sido salvados, si nuestra alma está condenada al infierno. Por eso esta palabra es tan específica. Nosotros no buscamos una sanidad física, buscamos una salvación del Maestro.
Esta mujer decidió tocar el borde del manto, pero el milagro no se lo dio al haber tocado el borde del manto. Ella lo que hizo no fue tocar un pedazo de tela. Ella lo que hizo fue tocar un pedazo de la gloria de Dios. Fue tocar un pedazo de la misericordia de Dios. Fue tocar un pedazo de la gracia de Dios. Ella decidió meter la mano bajo la cobertura de Jesús, en la obediencia de los 10 mandamientos, que es lo que representaba el borde de su manto. Muchas veces queremos la sanidad y decimos: sí, yo oro, yo diezmo, yo me congrego, pero no obedeces. La sanidad no puede venir así. La sanidad requiere obediencia, requiere un compromiso, requiere una convicción. Hablábamos al principio que Dios quiere que le amemos con el corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con nuestras emociones. Que todo esté puesto delante de Él, que dejemos todo por seguirle. Pero es más fácil a veces cumplir nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que yo quiero, lo que yo pienso, y no le queremos obedecer a Dios. Solo queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de ser llamados discípulos. No estamos dispuestos a tener nuestro devocional en la mañana. No estamos dispuestos a orar la Biblia, a orar, a leer la Biblia. No estamos dispuestos a dar más. No estamos dispuestos a venir a una reunión de oración porque está lloviendo. Nos cuesta mucho eso. Esta mujer ese día decidió no ser la misma. Y hoy Dios nos pide lo mismo, que decidamos no ser los mismos. No ser los mismos que entramos, no ser los mismos que despertamos. Que decidamos en este momento tomar la sanidad, tomar la liberación, tomar todo. Porque veíamos al principio que las personas, los enfermos que se toparon con Jesús, los endemoniados que se toparon con Jesús, los muertos que se encontró Jesús, no quedaron igual. Si nosotros realmente hemos tenido un encuentro con Jesús, no podemos seguir igual. No podemos seguir mintiendo, no podemos seguir diciendo maldiciones, no podemos seguir dudando, no podemos seguir con falta de fe. Mucho menos podemos dudar o cuestionar lo que está en la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No dice busca tus deseos, busca tu trabajo, no dice busca tu familia, busca tu esposo, tus hijos. Dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como conclusión, hablamos al principio de escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios nos cuesta, porque muchas veces no escuchamos lo que queremos. Cuando Dios nos dice no, nosotros decidimos hacer lo contrario, porque no estamos dispuestos. Hay un momento donde 2 discípulos se acercan con Jesús y mandan a su mamá y le dice la mamá a Jesús: oye, manda que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y le dice Jesús: no está en mí darlo, eso es cuestión del Padre, pero ¿están dispuestos a beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado? Ellos no sabían lo que le estaba diciendo en ese momento Jesús, pero lo entendían. Vemos más adelante a Jesús en el huerto de Getsemaní orando y le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Cuando nosotros le decimos a Jesús que vamos a beber la copa que Él ha de beber, es que estamos dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra. Y cuando decimos que estamos dispuestos a ser bautizados con el bautizo que Él fue bautizado, estamos diciendo que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Todos los discípulos murieron de diferentes formas trágicas: atravesados por una lanza, crucificados, en el Coliseo romano muerto por leones. Nosotros ahorita nos dicen mi amor y ya nos vamos de la iglesia porque no nos hablaron, no nos saludaron, no nos dijeron, no nos cuidaron. Nos hemos vuelto unos cristianos de papel. Nos hemos vuelto unos cristianos que no estamos convencidos de seguir a Jesús, que no estamos dispuestos a entregar la vida por Él.
y por cualquier situación le damos la espalda, por nuestro trabajo, por nuestra escuela, por nuestra familia. Es tiempo de cambiar, es tiempo de decidir hacer las cosas diferentes. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas escogidas para hacer un cambio en esta tierra. Tenemos que impactar esta generación, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el cristianismo, tenemos que cambiar nuestra forma de conformarnos de cómo estamos. Es tiempo de ser personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en Dios. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Hoy, Padre, te queremos pedir perdón si te hemos fallado, Señor, si hemos puesto otras cosas delante de ti, si no hemos creído realmente en ti, Señor. Tal vez delante de la congregación parezcamos, Señor, que somos buenos cristianos, pero tú conoces realmente el corazón de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestra vida, queremos someternos, Señor, a tu voluntad, queremos cumplir tu ley, Señor, queremos cumplir tus mandatos, pero principalmente, Señor, queremos cumplir el propósito que tú has puesto en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú hables al corazón de cada uno de mis hermanos y que tú reveles, Señor, el propósito que tienes para cada uno de ellos. Que tú reveles, Señor, los dones que tienen y que puedan desarrollarlos, Padre bendito, para que el día que estemos delante de tu presencia, tú nos puedas decir: bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.